Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Bueno, en el anterior video pudimos trabajar el estado sólido de la materia, hicimos algunas caracterizaciones dentro del estado sólido desde la visión física. Hoy nos vamos a encaminar al trabajo con fluidos. En esta oportunidad vamos a trabajar única y exclusivamente fluidos en reposo y vamos a tratar de abordar lo que más podamos en relación con estos fluidos para poder generar nuestros laboratorios. Entonces, recordemos que cuando hablábamos de estado sólido, hablábamos de una primera caracterización que se tiene en el estado sólido a partir de conceptos como que se puede adaptar al medio, se puede tener un movimiento de partículas de manera unida, sin embargo, tienen mayor libertad de movimiento, esas asociaciones de las partículas en el interior y que hace que las moléculas tengan esa particularidad que cuando yo expongo un líquido a una temperatura, lo que estoy haciendo es aumentando su energía cinética del sistema. Eh, Aunque los líquidos pues no tengan una forma fija, sí podemos desde la física poder caracterizar estos líquidos desde su movimiento, desde su fluidez, desde su flotabilidad. Podemos caracterizarlo a partir de sus cualidades como densidades, volúmenes y demás, que es lo que vamos a empezar a caracterizar el día de hoy. Dentro de estos fluidos, no solamente hay que enfocarnos en los líquidos. Cuando a uno le dicen fluidos, uno lo primero que piensa es en líquidos. Sin embargo, en esta actividad, en esta parte conceptual, vamos a ver que los gases también tienen cabida dentro de ese movimiento. Yo también puedo caracterizar sus movimientos, puedo caracterizar a partir de sus moléculas su flotabilidad, su volumen, su densidad y también estarían dentro de estos fluidos en estado de reposo. Entonces, a partir de estas dos construcciones, vamos a iniciar nuestro camino en poder hablar de estas aplicaciones tan interesantes que tienen los fluidos estáticos, los fluidos en reposos, por ejemplo, el hecho de que los globos aerostáticos usan la diferencia de densidades de aire caliente y aire frío que permite que haya una ascendencia. Bajo este principio de los globos aerostáticos, por ejemplo, también hablaríamos de flotabilidad, de la gravedad específica de los cuerpos que están involucrados. Entonces, acá les muestro como que no solamente los fluidos en reposo haríamos referencia a los líquidos, también los gases entrarían dentro de esta connotación. Listo. Cuando uno hace un análisis de esas características de la materia, uno podría hacerlo en términos cualitativos y en términos cuantitativos. Entonces, por ejemplo, el hecho de yo caracterizar diferentes fluidos a partir de su volumen, a partir de su peso, ¿sí? Puedo hacer la caracterización a partir de su peso específico, puedo hacerlo perdón, a partir de su densidad o de su gravedad que tiene el cuerpo como fluido. ¿Qué pasaría con la caída de los cuerpos en el interior de fluidos? Por ejemplo, la flotabilidad del aceite o la flotabilidad del agua. Digamos que muchos de estos los podríamos caracterizar en términos cualitativos y muchos en términos de cuantitativos. Entonces vamos a tener en cuenta todos estos factores y vamos a entrar a jugar con tanto las características cualitativas como cuantitativas para caracterizar estos fluidos en reposo. Vamos con la primera, que es importantísima, que de hecho voy a tratar de trabajarla muy rápido porque sé que ustedes la manejan muy bien, que es la densidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, bueno, donde uno siempre encuentra problemas en el aula, siempre es en cambiar la connotación de densidad y volumen. Pareciese que si yo lo tuviese, digamos, un litro de agua en dos recipientes, un litro en un recipiente y un litro en otro recipiente.
Si uno de los recipientes, según el trabajo que hacía Piaget, tiene una forma diferente, es más alargado y el otro es más ancho, probablemente el sentido común de los niños implica que el hecho de que se vea más alto a veces se considera que hay mayor contenido. Entonces hay que hacer como una diferenciación acá y es la densidad con respecto al volumen. Entonces dos, eh, em, yo puedo tener dos bloques, uno de plomo y puedo tener, no sé, uno de roble. Entonces yo tengo esos dos bloques, los dos bloques tienen de área 1 centímetro cúbico, pero a pesar de que los dos tienen el mismo volumen de 1 centímetro cúbico, no quiere decir que los dos tengan la misma densidad. Entonces recordemos que para poder encontrar esa relación, no solamente me basta con el volumen, necesito saber el valor de la masa. Entonces, para nosotros los físicos utilizamos este símbolo, que es como una P. No me escribe. Yo sé que ustedes utilizan en química este símbolo de densidad, pero a partir de esta presentación vamos a utilizar este símbolo griego que es un pi de densidad, que es como nosotros lo enunciamos. Entonces la densidad es igual a la masa sobre volumen, la connotación es la misma para todas las ciencias, pues por decirlo de una u otra forma. Entonces masa sobre volumen. Entre mayor volumen tenga el sistema, menor densidad voy a obtener. Entre más masa tenga el sistema, mayor densidad voy a tener. Entonces, esta relación proporcional se construye a partir pues, de los diferentes análisis de materiales. Por ejemplo, para las densidades ya existen unas tablas específicas donde me pueden dar cuenta de si estoy hablando de plomo, en este caso 11.300 kilogramos sobre metro cúbico, o si estoy hablando de la madera, entonces 500 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces tenemos acá los dos bloques que les decía. Uno es de roble, o sea, madera, uno es de plomo. Los dos tienen el mismo volumen, 1 metro cúbico. Entonces voy a analizar, o bueno, en este caso aparece 4.000 centímetros cúbicos o 4 metros cúbicos. Entonces los dos tienen el mismo volumen, pero la masa es diferente. El de la madera es de 2 kilogramos, el del plomo es de 45.2 kilogramos. Y eso no es una medida muy descabellada frente a la connotación que se tiene, miremos acá, del plomo, la densidad del plomo y la densidad de la madera. Entonces, ¿qué va a suceder? Para que yo pueda obtener la misma característica de densidad, yo debo tener la misma masa o debo tener el mismo volumen para poder llegar a tener la misma densidad. Entonces acá tendríamos varias situaciones. La del plomo, 4.000 centímetros cúbicos, o la del plomo a 177 centímetros cúbicos sobre 2 kilogramos. Entonces, planteamos la connotación de volumen, que es como la que más diferencias existirían dentro de la densidad. Vamos a recordar con esta ecuación de densidad un ejercicio. La densidad del acero es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál es el volumen de un cubo de acero de 4 kilogramos? Entonces acá tenemos el diagrama. Recordemos que la ecuación es masa sobre volumen, pero como me están preguntando por el volumen, entonces lo que yo tengo que hacer es despejar. Volumen pasa a multiplicar, densidad baja a dividir, 4 kilogramos. Recordemos que las unidades a veces se nos olvida si estoy trabajando la densidad del acero como kilogramos sobre metro cúbico, entonces esta masa tiene que estar necesariamente en kilogramos. Entonces a veces hay que hacer ese tipo de conversiones. Bueno, listo, reemplazamos y vamos a tener un valor de 5.13 por 10 a la menos 4 metros cúbicos que correspondería al volumen. Ahora, si tenemos el mismo ejercicio, pero en este caso tenemos un volumen de 0.046 metros cúbicos y me preguntan cuál es la masa. Vuelvo a despejar la ecuación, masa es igual a densidad por volumen, el volumen me lo están dando.
La densidad la conozco porque sé que sigue siendo de acero, entonces pues hallo la masa que tendría una masa de 359 kilogramos correspondientes a el ejercicio. Entonces esta parte es más bien sencillita. Vamos a ir con otra característica de los fluidos, que es la gravedad específica. Resulta que nosotros siempre nos hablan de la gravedad de la Tierra, de la gravedad de la Luna, siempre nos dicen cómo hallarla, que es una aceleración, la gravedad, y bueno, en algún momento hemos hablado de que existe una diferencia entre la gravedad de la Tierra con la fuerza gravitatoria que tiene frente a otros planetas. En este caso vamos a hablar de una tercera que sería la gravedad específica. Entonces cada material tiene una gravedad específica y vamos a utilizar el mismo el símbolo de densidad, pero con una sub R. Usualmente esta gravedad se saca con la relación que tendríamos de la densidad relacionada con la densidad del agua. Entonces nuestro punto de referencia es como si tuviéramos acá, en algunos textos aparece como 0, ¿sí? Que correspondería a la densidad del agua, y acá esta es la densidad que voy a analizar. Es una variable más que todo estadística, pero lo vamos a trabajar de esta forma, proporcional. Entonces, la densidad de lo que yo estoy analizando, del material que estoy analizando, sobre la densidad de referencia, que sería la densidad del agua. Probablemente cuando hablemos de flotabilidad vamos a ver que el agua es uno de los factores importantes para tomarlo como referencia. Es como nuestra referencia frente a la toma de decisiones de las otras variables. Algunos ejemplos, ya existen unas tablas específicas para ello, pero es importante saber a qué hace alusión esa gravedad específica. El acero, que es de 7.800 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del acero, la densidad del latón y la densidad de la madera. Y cuando a mí me piden la gravedad específica, entonces debo dividirla sobre esos 1000, que es nuestra referencia. O sea que finalmente yo tendría 7.8, 8.7 y 0.5. Como es una variable gravitatoria específica del material que va a ser relevante para lo que vamos a desarrollar más adelante, no tiene unidades, porque arriba tendríamos kilogramos sobre metro cúbico del valor de la gravedad, de la densidad del material, y tenemos la de referencia que también es kilogramos sobre metro cúbico. Al dividirlas se me van. Entonces, usualmente esta gravedad específica no tiene unidades. Vamos con uno que es tal vez el que más se trabaja a nivel de educación media, y creo que es bastante importante saberlo en este punto: la presión. Entonces, esta relación de presión se la debemos a Pascal. ¿Qué fue lo que hizo Pascal? Encontrar, bajo los principios de proporcionalidad, cómo se veía afectado un sistema. Entonces, en el caso dado en el que yo tenga, por ejemplo, la cama de puntillas. Entonces voy a dibujar aquí la cama de puntillas. Entonces, la cama de puntillas, para que funcione, tiene un principio, y es que yo debo mantener todo el área con las puntillas, o sea, no puedo dejar una parte de área y la otra no. Todas deben estar unidas. ¿Sí? Esa unión no es de manera aleatoria. Tiene que tener la misma distancia entre puntilla y puntilla para no enterrarla. ¿Bajo qué principio se habla de Pascal? Que cuando la persona se acuesta, bueno, digamos que todas están uniformes. Cuando la persona se acuesta en la cama de puntillas, lo que va a hacer es que no se va a acostar como uno lo hace cuando se acuesta en la cama,
¡pum!, se sentó, se echó, pues. O por lo menos hay personas que hacen presión sobre su mano para poderse levantar. Entonces, como que se impulsan con la mano. En el caso de la cama de puntillas, debo mantener el área de contacto de la persona, digamos, de la espalda de la persona con la cama. Al momento en el que haya contacto, tiene que ser de manera proporcional. El área de contacto debe ser plena, no de a pedacitos, sino completa y de una. Entonces, ese toque, ese punto de contacto entre la espalda de la persona y la cama de puntillas, tiene ese truco para que yo no me entierre en ninguna de las puntillas. ¿Qué es lo que sucede? Si la persona coge esta cama de puntillas y primero se apoya con la mano. Entonces, lo que estoy haciendo es reduciendo el área de contacto y lo que estoy generando es mayor presión. Miremos la ecuación. La presión es la relación entre la fuerza sobre área. Entonces, entre áreas más pequeñas voy a sentir más presión. Si la persona solamente pusiera un dedo en una de las puntillas, pues la cama de puntillas, como en principio que es que no se las entierre, pues pierde todo su valor. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy disminuyendo el área de contacto, aumentando la presión y pues si tengo todo el peso sobre mi mano, mayor fuerza. Entonces, ¿qué va a suceder? La puntilla se me va a enterrar. Bajo este principio de Pascal, la presión es igual a la fuerza sobre área. Mayor área, menor presión. Entre más grande sea la cama de puntillas, menor presión va a sentir la persona que se acuesta. Entre mayor fuerza, si es más gordo, lo que está generando es que está haciendo una inclusión de fuerza grande y pues lo más probable es que haya mayor presión. Entonces, mayor fuerza, mayor presión, mayor área, menor presión. Son inversa y directamente proporcionales. Entonces, esta ecuación, que de pronto es bastante intuitiva por lo que es proporcional, va a tener un efecto grandísimo en la connotación, por ejemplo, de las agujas, el hecho de que tengamos las actuales jeringas. En un inicio las jeringas eran de vidrio y pues ustedes saben que no se reutilizaban las agujas. En este caso, para que existiera ese sistema cerrado de las agujas, entonces, si no tenía un sistema hermético, una jeringa, por ejemplo, entonces, pues, ¿qué va a suceder? Pues que se va a salir el líquido que está en el interior. ¿Qué es importante? Voy a seguir acá. En este sistema que pues utilizamos con las agujas, con nuestras vacunas y demás, y que es tan físico. Básicamente, en este sistema hermético existe el principio de Pascal a flor de piel. ¿Qué es lo que está sucediendo? Este tiene un sistema hermético. Este sistema hermético es supremamente importante. Es un cauchito que le permite al émbolo que el líquido no se salga y que no se pueda incluir otro tipo de cosas en el interior. Entonces, este sistema hermético es supremamente relevante. Ahora, cuando el émbolo es empujado, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy disminuyendo el área. O sea, esto tiene un área. Al momento de yo subir el émbolo, lo que estoy haciendo es disminuyendo el área. Según la ecuación de Pascal, si yo disminuyo el área que va a pasar al interior, va a haber mayor presión. ¿Qué significa esta presión en términos moleculares o en términos de partículas en el interior de esa sustancia? Le estoy quitando aire, le estoy quitando espacio. Como le estoy quitando espacio, ¿qué es lo que va a pasar con esas partículas? Pues van a querer salir en donde puedan salir. Entonces, como está hermético abajo, si yo lo que uno hace al principio, bueno, quitémosle la aguja. Lo que uno hace de primera es que cuando tiene cuando uno tiene una jeringa es ponerle el dedo y taparle el orificio y empezar a oprimir el émbolo. ¿Qué es lo que sucede cuando yo le quito una salida a lo que está en el interior?
probablemente no me deje que el émbolo avance. Pero en el interior lo que hay es una desesperación, como cuando usted está en Transmilenio y lo empujan y no tienen que respirar. Entonces usted le da mal genio, le da de todo, entonces se está generando una presión porque falta espacio. Esa falta de espacio se va a ver afectada porque el émbolo está desplazándose. Entonces, se cumple el principio de Pascal. Entonces, a mayor presión, porque el émbolo lo que está generando es presión en el interior, ¿qué es lo que sucede? Estoy disminuyendo el área, estoy generando mayor presión. ¿Y qué es lo que yo percibo en el dedo cuando pongo en la jeringa? Pues yo voy a sentir una especie de succión, una especie de fuerza que no me deja, o sea, en el dedo tengo una sensación, ¿no? Y en el émbolo cuando yo quiero seguirlo moviendo, pero como mi dedo está cerrando la salida, entonces lo que yo voy a obtener en el interior es un sistema hermético al que le vamos a llamar hidrostático que no me permite el movimiento, o sea, no me deja más. Entonces, acá se cumple todo el principio de Pascal, presión, fuerza de aire. Bajo este principio se ha construido cualquier cantidad de elementos y objetos, aparatos, que han permitido, pues, eh, en todo tipo de aplicaciones. Entonces, vamos a mirar el ejemplo que tenemos un cilindro. El cilindro tiene un área de 2 centímetros cuadrados y tiene una masa de 1.5 kilogramos. Entonces, ¿cuánta presión se está ejerciendo sobre este cilindro? El cilindro no tiene en este momento ninguna sustancia en el interior. Si yo le aplicara cualquier sustancia dentro del recipiente, ¿cuál sería esa presión que obtendría? Entonces, la fuerza del objeto es de 1.5 kilogramos. Solo la masa. ¿Sí? Para poder hallar la fuerza, recordemos que tenemos que utilizar un W. Este W me está hablando de una fuerza de peso, ¿sí? Lo que llamamos peso, pero en sí es una fuerza. Esto es, recordéis, masa por gravedad. Entonces, la masa es de 1.5 kilogramos, se supone que el sistema en la Tierra, entonces 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. A partir de esta construcción de peso, yo ya puedo decir que obtengo la fuerza y tengo un área. El área está en centímetros cuadrados, debo pasarlo a metros cuadrados, me queda 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Hago la relación y tendría 73.500 newtons sobre metro cuadrado como presión. Bueno, bajo esta construcción de presión igual a fuerza sobre área, hablamos de que las unidades con las cuales se trabaja la presión, que se las debemos a Pascal, entonces correspondería a PA, que estos son pascales. ¿Sí? Pascales. Entonces, ¿qué vendría siendo un pascal? Un pascal es la relación de un newton de fuerza sobre metro cuadrado de área. Recordemos, fuerza sobre área. ¿Sí? Esa relación newton sobre metro cuadrado me va a dar pascales. Entonces, en el anterior nos dio 73.500 newton sobre metro cuadrado. Entonces, yo ya no voy a colocarle newton sobre metro cuadrado, sino que le voy a poner la unidad de Pascal. Listo. Presión de fluidos. Uno siempre le colocan un ejercicio en el colegio de una botella llena de agua y empiezas a hacerle diferentes orificios a esa botella de agua. Lo que se pretende es que su merced pueda evidenciar cómo es ese fluir del agua al momento de salir. Entonces uno puede analizar movimientos rectilíneos uniformes, puede empezar a mirar distancias. En este momento nos vamos a centrar única y exclusivamente a la presión generada por el sistema. Es la misma cosa que cuando usted va y pone el dedo en la llave del agua y obtiene una sensación en el dedo al cerrar la mitad de esa salida. Entonces, lo que usted está sintiendo en ese dedo es presión, que le llamamos presión. Entonces, un líquido o gas no puede soportar un esfuerzo de corte, es decir, no puede ser bloqueado, ¿sí?
cuando se restringen por una frontera. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia al momento de que usted cierre uno de los orificios hechos en la botella? Pues primero el líquido va a querer salir por algún lado. Entonces lo que usted está haciendo es restringiendo la frontera. Entonces en el interior lo que se está proporcionando es una fuerza contraria a la frontera. Cuando usted cierre el orificio con el dedo, ¿qué es lo que va a hacer inmediatamente el sistema? Va a buscar una salida. Todos los líquidos en el interior de un recipiente están percibiendo una presión, porque usted los está limitando. Y en el interior, todos los líquidos en un recipiente reciben presión. Todos, independientemente si son más viscosos, si son más densos, si son lo que sea, el fluido al estar dentro de un recipiente está sintiendo presión. ¿Listo? La fuerza ejercida por un fluido sobre las paredes del contenedor siempre actúan perpendicularmente a las paredes. O sea que si las paredes están verticales, pues yo voy a recibir presiones hacia adentro. ¿Sí? Es la forma en la que yo voy a percibir esas presiones. Cuando el sistema tiene una salida, lo que va a hacer es, como se están presionando en el interior, lo que hace es salir. Entonces esto es lo que están haciendo en el interior, buscando la salida, porque se están chocando en el interior. Ya ahorita vamos a hablar molecularmente cómo es esa connotación de las paredes. Entonces, ¿cómo se hizo para saber cuál era la direccionalidad de esa presión en el interior de cualquier recipiente? La misma sensación que usted tiene en una piscina cuando se sumerge. Por más de que usted se quiera ahogar, a menos que no llene sus pulmones de aire, a menos que usted quiera llenar sus pulmones de aire, por física naturaleza, ¿sí? No solamente a usted, también a la pelota, lo que va a suceder es que lo va a botar a flote. Entonces, en el caso de que yo pudiera sumergir una bola de hule en agua, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una fuerza ascendente. Por más que usted haga presión para quedarse en la parte más honda de la piscina le está generando una fuerza que lo hace elevarse, ¿sí? Llegar a la parte superficial. Esa fuerza es de manera ascendente que hace que actúe como un flotador, ¿sí? Bajo estos diferentes análisis de materiales, tanto de las bolas de hule de las personas, el análisis biofísico que podría tener los pulmones, porque tienen bastante incidencia dentro de la flotabilidad que tiene en el agua, se llega a que los fluidos ejercen presiones por todas las direcciones. Justo en la parte donde los estoy limitando, yo voy a tener una relación donde entran y salen perpendicularmente a la posición. Y cuando yo sumerjo el objeto, va a recibir presiones de todo lado, en todas las direcciones del fluido que esté en ese momento. De agua de la piscina con clorox, de agua con orines, de agua sola, de agua de mar, de lo que sea, un fluido, lo que voy a hacer es que el objeto va a recibir presión durante toda su superficie. Si el objeto no es hueco, toda su superficie va a recibir presión. ¿Qué es lo que va a determinar la direccionalidad hacia arriba? Si yo hablo de que tiene fuerzas por todos lados, que por todos lados los está empujando para que gane el hecho de que suba, tiene que haber una fuerza mayor. Y esa fuerza mayor, que la vamos a hablar con el principio de Arquímedes, es una fuerza de flotabilidad que le ayuda muchísimo el hecho del material. No es lo mismo pedirle a una piedra que flote
¿sí? Que pedirle a una bola de hule que flote. Entonces sí debo tener la consideración importante del material con el cual esté hecho. Eso no quiere decir que la piedra no esté recibiendo todo el tipo de presión y que el agua también esté intentando hacer el trabajo de elevarlo a la superficie. De hecho, sí lo hace. Por eso la forma en la que cae la piedra, bueno, si la piedra no es muy grande, no cae de manera instantánea, tiene ciertas limitantes que se han encontrado a partir de su temporalidad de caída. Bueno, pero por ahora vamos a tener en cuenta el material. Presión en contra de la profundidad del fluido. Entonces, si usted, al contrario de la pelota de hule, quiere que definitivamente se quede en el interior cuando usted está jugando con las pelotas en la piscina, usted le hace una fuerza adicional para que se quede en la parte de abajo. Usualmente, por más presión que usted le haga hacia abajo, va a llegar a un punto en el que él se va a elevar. Sin embargo, esa fuerza que se le está haciendo para mantenerse en la profundidad es una presión en contra de, digamos, del sistema de movimiento. Entonces recordemos que presión era fuerza sobre área. Ahora, vamos a tener en consideración otras cosas. El material, el peso del material, diferente piedra a pelota de goma, el área del material, diferente una pelota chiquitica a una pelota grande, diferente profundidad de la piscina, ¿sí? Vamos a tener esas consideraciones. Entonces, a partir de eso, vamos a poder hablar de una presión que depende de la densidad que tiene la piscina, que tiene el recipiente líquido, ¿sí? Entonces, presión, recordemos que es fuerza sobre área. Cuando yo lanzo un objeto al agua, ¿cuál va a ser esa fuerza? El peso, masa por gravedad. Entonces usted me dirá, pero es que no es igual levantar a un gordo fuera de la piscina que levantar a un gordo dentro de la piscina. Es mucho más sencillo dentro de la piscina. Claro, es más fácil porque es que usted tiene una ayuda y la ayuda se la da esa fuerza de flotabilidad que le da el mismo, de la misma piscina. Es que todavía no le quiero poner un nombre. Pero él también lo está empujando hacia arriba, ¿sí? Porque el material, digamos, de hecho del gordo también permite que tenga esa flotabilidad. Entonces, ya no solamente me basta con la fuerza que le estoy ejerciendo y el área para poder hablar de las condiciones de la piscina. Entonces, para hablar de las condiciones de la piscina, despejemos esto. Voy a hacerlo por acá. Voy a despejar masa en la primera ecuación. Entonces, área por presión sobre gravedad es igual a la masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en la piscina que me permite levantar al gordo? Entonces, el área del objeto, esto es del objeto, la presión del objeto que estoy metiendo en la piscina, la gravedad de la tierra. Pero cuando uno se sumerge a la piscina pareciese que estuviese bajo otra gravedad. Y ya vamos a entrar a hablar un poquito de eso. Ahora voy a mirar esto es del objeto que estoy lanzando a la piscina. Ahora voy a entrar a mirar esto que es el de la piscina como tal. La masa va a depender de la densidad que tenga la piscina, el agua de la piscina, por el volumen. ¿Sí? Entonces, en este caso, importa muchísimo si estoy nadando en agua salada o si estoy nadando en un río o si estoy nadando en una piscina sucia. Entonces, la densidad va a afectar la flotabilidad de los cuerpos, ¿sí? La altura de la piscina va a afectar la densidad de los cuerpos. Si ustedes han tenido la oportunidad de bucear, a medida que usted va descendiendo ciertos metros, usted va a ver varias cosas. La primera es que va a ver la diferencia de colores. Aunque es azulito, a medida que va bajando, el azul va variando. Entonces, lo que está sucediendo ahí es que está cambiando la densidad, está cambiando la presión
que tiene el agua bajo esa altura. Entonces la altura empieza a tener una connotación importantísima. Digamos que dentro de la piscina no es tan perceptible, sin embargo nos alcanzan a doler un poco los oídos, algunos dentro de la piscina. En el mar la cuestión es diferente porque las profundidades son mayores, entonces mantener la presión estable del sistema biológicamente es muy complicado. Entonces, borro por acá. Entonces, miremos esta ecuación. Entonces tenemos que la presión es igual a la masa por la gravedad sobre el área. Ahora, ¿qué es lo que sucede en la piscina? La masa es igual a la densidad del agua por el volumen. Pero también para yo hallar el volumen de cualquier objeto, recordemos que cuando hablamos, digamos que la piscina es cuadrada, si yo quiero hallar el volumen de un recipiente, yo voy a tener el área que está en la parte de abajo por la altura del objeto. Entonces acá tengo varias dimensiones analizadas. El volumen que tendría la piscina como estructura, como cascarón, ¿sí? La masa que tendría el líquido, la densidad del líquido y el volumen que está ocupando ese líquido. Y la presión del objeto que estamos analizando dentro de ese sistema. Entonces lo que voy a hacer es combinar estas tres dimensiones. Presión es igual a masa, pero en este caso no es la masa el protagonista del objeto que dejo caer, sino voy a empezar a analizar la del agua. Entonces, masa de la superficie líquida es presión por volumen. ¿Listo? Tengo presión por volumen. Tengo el área de la superficie y tengo la gravedad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reemplazando la masa de la ecuación general por la masa del agua, P por B, ¿sí? Densidad por volumen. Y luego estoy reemplazando en la tercera ecuación volumen. Para poder hallar ese volumen total, entonces necesito hallar volumen es área por altura, presión es densidad por volumen por gravedad sobre altura, ¿sí? Masa por gravedad. ¿Cuál es la masa? Densidad por volumen. Ahora, ¿cuál es el volumen? Área por altura, ¿sí? Esta H vendría siendo altura para nosotros desde ahora. Y finalmente tendríamos que área se va con área y la presión, que esta es una presión especial, es la presión hidrostática, que le llamamos presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Es decir, que la profundidad del recipiente sí va a tener un efecto importantísimo en la presión que se siente. Entonces, por ejemplo, cuando así usted esté elevándose, digamos a Monserrate, usted va a sentir una presión, ¿sí? Porque usted está afectado, está directamente afectado por la altura. El hecho de que existan esas escaleritas en Monserrate no es porque se vea bonito, que hay unas partes donde es plano, no está estructurado como para que usted compre el jugo y siga subiendo. Esos escalones largos, como si podríamos decirlo así, como esos escalones largos, lo que están haciendo o por qué se realizaron de esa forma es porque cada ciertos metros es necesario que haya un proceso de adaptabilidad. Se tienen que adaptar los pulmones, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando al momento de subir? Usted está generando mayor presión sobre sus pulmones. Entonces, a mayor altura va a empezar a experimentar una presión fuerte. Entonces, en esos escalones largos le permite que haya un proceso de adaptación, a menos que usted no tenga un problema respiratorio o pulmonar, pues digamos que en ese lapso, en ese paso largo, usted ya genera ese cambio. Usted empieza a respirar fuerte. Cuando usted llega arriba, como que, no puedo más,
me duelen los pulmones, tengo que tomar aire, adaptar los pulmones y ya. Hasta el punto de que sus pulmones se adaptan y usted va y come rellena y no pasó nada, ¿sí? Tuvo un proceso de adaptación. Si esas escaleras no tuvieran esos pasos, si no fuéramos deportistas profesionales, no podríamos subir porque necesitamos ese proceso de adaptación. ¿Cómo se determina ese proceso de adaptación? Por medio de la densidad que tiene el sistema, la gravedad a la cual estamos expuestos y la altura. A esto se les llama presión hidrostática. Hay libros donde tienen esta ecuación con una H acá. ¿Sí? Y hablamos de presión hidrostática. La presión es directamente proporcional a la densidad del fluido en donde yo me encuentre, así sea la densidad del aire que estoy respirando y la profundidad que tiene el fluido. No solamente en términos de profundidad del mar, ¿sí? Sino también en términos de altura. Entonces, precisamente por eso, cuando los jugadores de fútbol van a jugar a lugares como por ejemplo Bolivia, bueno, hay otra cosa donde podríamos entrar a mirar este tipo de presión hidrostática y es, por ejemplo, cuando usted va de viaje. Entonces usted va de viaje y tiene una sensación en los oídos. Esa sensación es una sensación de presión en el proceso de adaptación de sus pulmones. Entonces hay un sistema biológico que se llama la trompa de Eustaquio, que le permite a usted hacer ese proceso de adaptación. Precisamente por donde está ubicado es que a usted le duele. El caso de las jirafas, que son tan interesantes, es que ellas tienen un cambio de altura de su cabeza, que bajo este principio de presión hidrostática, pues la altura es supremamente abismal cuando bajan la cabeza. Entonces también su organismo debe regular esa presión y es bastante fuerte porque si nosotros cambiáramos de esa altura a ese orden de tiempo, pues no podríamos hacer ese proceso de adaptación y probablemente tendríamos efectos colaterales de salud e incluso la muerte. Entonces, cambiar esas alturas tan drásticamente lo que hace es que hay una presión muy fuerte y puede que nuestro organismo lo resista o vaya a tener algunos efectos. Bueno, entonces según lo que vimos en la presión hidrostática, si yo tengo este recipiente con estas formas, independientemente de la forma en la que yo tenga en las tres, voy a presenciar la misma presión. Lo que me interesa es que a esta altura, ¿sí? Todas tres están recibiendo la misma presión. Si yo estuviera en un punto intermedio, todas recibiríamos la misma presión. Cambiaría obviamente el área, pero dentro de la presión hidrostática yo estaría hablando de una equiparencia de presiones en los tres sistemas. A cualquier profundidad o altura bajo la superficie del agua, en cualquier columna de las tres, la presión es la misma. La forma y el área no son factores determinantes para la presión hidrostática. Sí para la presión Pascal, sí, fuerza sobre área, pero no para la presión hidrostática. ¿Cuáles son las propiedades de la presión en un fluido en este caso? O la presión hidrostática. Las fuerzas ejercidas por un fluido sobre las paredes de su contenedor siempre son perpendiculares. La presión del fluido es directamente proporcional a la profundidad del fluido y a su densidad. A cualquier profundidad particular, la presión del fluido es la misma en todas direcciones. La presión del fluido es independientemente de la forma o área de su contenedor. Vamos a mirar un ejemplo. Un buzo se ubica a 20 metros bajo la superficie a lo largo pues del agua. Vamos a decir que el agua en el cual él está es perfecta, tiene las condiciones de densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Cuál es la presión debida al agua? Entonces, recordemos que debo tener una diferencia. Tengo una diferencia cero, tengo una profundidad de 20 metros. Entonces, recordemos, presión hidrostática. Siempre que me hablen de altura, inmediatamente me voy a presión hidrostática. Densidad, en este caso de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, gravedad y la altura de menos 20 metros, o voy a tomarlo como 20 metros. Densidad, gravedad y altura, independientemente de que si está en el agua,
está en el planeta Tierra y se rige bajo la gravedad terrestre. Densidad 196.000, en este caso 196 kilopascales. Vamos a hablar un poco de la presión atmosférica. Una forma de medir la presión atmosférica, pues podríamos hacer el ejercicio de llenar un tubo de ensayo con mercurio. Luego lo invertimos en un tazón de mercurio. ¿Qué va a suceder? Vamos a encontrar la densidad del mercurio, ¿sí? Vamos a hallar la densidad del mercurio, la gravedad de la Tierra y la altura a la cual se puede exponer este sistema. Si de pronto no estoy en un laboratorio, puedo hacer el ejercicio de qué efecto tendría la presión atmosférica sobre un cuerpo terrestre. Entonces yo podría tener una lata vacía, la lleno con un poquito de agua, la pongo a la estufa hasta que pase a su ebullición y en un recipiente o en un tazón voy a poner hielo. Sí, estoy haciendo análisis de presión atmosférica, una botella de una lata de gaseosa, agua caliente, muy caliente, que acabo de hervir en el recipiente de la lata y lo voy a colocar bajo agua con hielo. Entonces, ya está hirviendo. Lo cojo con unas pinzas y le doy la vuelta hacia el recipiente con hielo. Ahí voy a presenciar la presión atmosférica en todo su esplendor, ¿sí? Y es que la lata se va a ver comprimida, pero esa compresión no lo está haciendo el interior. Estoy generando un sistema al vacío cuando lo giro y lo meto dentro del recipiente de hielo. Entonces, el trabajo fuerte dentro de este sistema y lo que hace que la lata se comprima no es la presión interna, es la presión externa, es la presión atmosférica que está afectando el sistema. Entonces, así podríamos determinar tanto en mercurio, en el laboratorio o en casa, la presión atmosférica. La presión atmosférica tiene un valor inicial, un valor general que es de 101.3 kilopascales, que es la presión que le está ejerciendo en este momento a todos los cuerpos. Una presión atmosférica, hablamos de una presión absoluta, que le afecta absolutamente todo. ¿Cómo se saca esa presión absoluta? Pues sería la presión generada por el fluido, la presión generada por la atmósfera. Para poder saber este uso que acabamos de ver, qué presión está afectando, qué presión le está afectando, pues tendría yo que sumar la presión hidrostática generada por el fluido a la altura que él va buceando y la presión atmosférica que también le está afectando. La presión manométrica es la diferencia que tendríamos entre esa presión absoluta y la presión atmosférica. La presión absoluta, entonces dijimos, es la presión manométrica más la atmósfera, que es de 101.3 kilopascales si lo necesito en kilopascales. Si la necesito en atmósferas, lo tendría como el valor de 1. Entonces, el cambio de presión nos había dado 196 kilopascales. Recordemos que una atmósfera, entonces en este caso, la vamos a pasar a kilopascales para poderla sumar, 101.3 kilopascales. Lo sumamos y tendríamos una presión absoluta de 297 kilopascales, en caso tal de que me pidan la presión absoluta del sistema. Sigamos con Pascal. Entonces, ya caracterizamos presión atmosférica, presión hidrostática, presión de Pascal, presión absoluta. Ahora nos vamos con esa ley de Pascal que es tan famosa y tan utilizada a nivel de aplicación. Para hablar de esta ley de Pascal, bueno, él ya había empezado a desarrollar la ecuación general de presión, pero se dio cuenta que las áreas eran bastante importantes. Presión es igual a fuerza sobre área, recordemos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a utilizar un sistema de émbolo, pero hay una que tiene un área más pequeña que el otro? Entonces, ¿cómo es esa fuerza de empuje en el interior del sistema? Entonces, miremos acá la situación. Entonces, tenemos unas entradas. Esas entradas sería el área pequeña
la fuerza de entrada que le estoy generando con el émbolo. Recordemos que una de las características físicas de los émbolos es que son herméticos, es decir, que no se puede salir el agua. ¿Listo? Y el área inicial. Ahora, queremos empujar el agua hacia el otro émbolo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder al momento en el que yo empuje el émbolo pequeño? Pues se va a empezar a desplazar el émbolo de arriba. Eso a nivel conceptual, ¿no? La idea es poder matematizar el sistema y saber cuánta fuerza le tengo que hacer exactamente para que haya un desplazamiento de la salida, ¿sí? Entonces, para eso vamos a utilizar la siguiente relación. Presión que le genera la entrada es exactamente igual a la presión que le genera la salida. Son proporcionales, no se pueden perder en ninguna manera, son conservativas. La presión que yo le hago tiene que salir exactamente. Recordemos la ecuación de Pascal, fuerza sobre área. Entonces yo tendría un área inicial, que es la pequeña de entrada, y un área grande, que es la salida. ¿Por qué no puedo decir que es exactamente igual? Porque miremos las áreas. Área pequeña, presión grande. Área grande, presión pequeña. Entonces, para que se mantenga la presión de entrada y de salida, entonces, ¿qué tiene que variar? Cambiamos el color de esto. Tiene que variar la fuerza. O sea, si estoy ejerciendo una fuerza, tiene que disminuir o aumentar la fuerza de expulsión. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos el mismo sistema. Nos dicen los pistones pequeños y grandes de una prensa hidráulica tienen diámetros de 4 centímetros y de 12 centímetros. ¿Qué fuerza de entrada se requiere para levantar un peso de 4.000 newtons con el pistón de salida? Voy a buscar la ecuación general de la ley de Pascal. Fuerza sobre área de entrada es igual a fuerza sobre área de salida. Como me están pidiendo la fuerza de entrada, voy a despejarla. Entonces me queda fuerza de entrada, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. Fuerza de entrada es igual a fuerza de salida por área de entrada sobre área de salida. ¿Qué necesito para poder reemplazar esa ecuación? Saber las áreas. Recordemos que el radio de un sistema es el diámetro sobre 2, o es la mitad del diámetro. Y el área de un sistema es pi por r cuadrado. Creo que ya lo habíamos hablado un poco en el anterior video. Tengo 2 centímetros y 6 centímetros de radio. Tengo 4 centímetros y 12 centímetros de diámetro. Entonces saco la mitad del diámetro y lo elevo al cuadrado y lo multiplico por pi. Y ya podría tener las áreas. Ahora sí, voy a hacer la ecuación. Fuerza de entrada es igual a fuerza de salida, que me dicen que es de 4.000 newtons lo que tengo que levantar en el otro pistón, por el área, que sería pi por el radio de entrada, el radio pequeño elevado al cuadrado, sobre el pi por el radio grande. Desarrollamos la ecuación y listo. Último principio de Arquímedes. Lo voy a ver así de manera como muy rápida, porque la idea es que podamos construir este principio a partir del laboratorio. Pero por ahora lo vamos a hacer así muy rápido para que aprendamos un poco a qué hace referencia. El principio de Arquímedes básicamente metió objetos en el agua, ¿sí? Y empezó a mirar algunas características que afectaba el sistema. Entonces, cuando usted incluye un objeto extraño al agua, ¿qué es lo que le va a suceder al agua? ¿Sí? ¿Qué es lo que le sucede? Pues va a haber un desplazamiento de la manera hacia arriba. Yo puedo medir cuánto se desplaza el agua hacia arriba, independientemente de que el objeto sea pequeño o una gorda se meta dentro de una piscina, pues usted va a ver que el nivel del agua va a subir. ¿Cómo le explica Arquímedes? Un objeto total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta varias cosas, ¿sí? Vamos a mirarlo desde las dos miradas. El objeto, al implementarse dentro del agua, va a experimentar una fuerza de flotación, lo que hablábamos en el inicio. Va a sentir que se lo expulsa hacia afuera, que se lo expulsa hacia la superficie, ¿sí?
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un peso flotando y va a haber un desplazamiento de agua. Básicamente, ese es el principio de Arquímedes. La fuerza de flotación, el empuje que hace el agua hacia arriba, ahora sí puedo ponerle un nombre, se llama fuerza de empuje, que es la fuerza que viene desde sus profundidades para empujar el cuerpo hacia arriba y hacer que flote. Entonces, acá estamos hablando de una fuerza de empuje o una fuerza de flotación que hace que se desplace el fluido hacia arriba y hace que se desplace el objeto hacia arriba. Independientemente de que el material, en este caso, sea de cobre, sea de oro, sea de hule, sea lo que sea, va a experimentar la misma sensación de fuerza de flotación. ¿Cómo se calcula? Ahora, ¿cómo matematizamos esas ideas? Entonces, miremos el diagrama. Tenemos un área de un objeto que es sumergido en el agua. Ese objeto que se sumerge en el agua tiene un peso, una masa por una gravedad, tiene un área y va a tener una fuerza hacia abajo debido a la gravedad, al peso. ¿Qué va a pasar con el agua? Voy a empezar a medir la altura antes de que yo meta el objeto y después de que yo meta el objeto. Entonces acá en el diagrama dice altura 1 y altura 2. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con el agua al momento de meter el objeto en el agua? Entonces, el objeto va a sentir una fuerza de flotación que le vamos a llamar F sub B y se debe a esa diferencia de presiones en la superficie y el interior del bloque. Entonces, fuera de, dentro de, fuera de, dentro de. ¿Listo? Recordemos, presión según Pascal, obvio que estamos mirando Pascal, fuerza sobre aire. O también podemos decir que es la presión 2 menos la presión 1. Esta sería una nueva relación, ¿sí? Esta con respecto al objeto, esta con respecto a el recipiente. Recordemos que esta presión con respecto al recipiente y al agua del recipiente es presión hidrostática, es decir, que acá vamos a unir las dos presiones, presión hidrostática y presión de Pascal. ¿Listo? Que esto fue lo que hizo Arquímedes. Entonces, F sub P va a ser igual, despejo, área, se va a multiplicar, pasaría a multiplicar a presión 2 menos presión 1 que recibe el sistema en las diferentes áreas. ¿Y qué vamos a obtener? Entonces, área, que es el área del sistema, presión 2. ¿Quién hace la presión 2? El mismo agua, ¿cierto? Presión del fluido, presión del agua en este caso. La gravedad es la misma. ¿Qué cambia? La altura 2 es diferente a la altura 1. Entonces, lo escribimos de esta forma. Y vamos a sacar el factor común de estos sistemas. Tenemos área es común, gravedad es común, presión del fluido es común. O sea que tendríamos una diferencia de altura 2 menos altura 1. ¿Qué es lo que significa presión por gravedad? Recordemos por allá arriba cuando hablamos de esto. ¿Qué es presión por gravedad? Volumen. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Área por altura 2 menos altura 1 sería nuestro volumen. Entonces, yo podría, mirando estas ecuaciones, voy a borrar para que se vea bien, analizar única y exclusivamente el objeto, analizar única y exclusivamente la presión por la sustancia. O yo podría encontrar la relación entre estos dos sistemas, ¿sí? O también podría saber cuánto volumen se desplaza del objeto. Y esto es lo que hace fabuloso las ideas de Arquímedes. ¿Sí? Que puedo verlo desde los diferentes análisis. Y a nivel de cálculo también existían diversas formas de analizarlo. Por ahora lo vamos a hacer a partir de esto nomás. Fuerza de flotación o la llamada fuerza de empuje es la relación entre la densidad del fluido, la gravedad en donde se encuentra el fluido y el volumen desplazado por el fluido. O sea que si yo tengo las consideraciones del objeto, perfecto, puedo utilizar Pascal y ya.
Pero si no tengo las consideraciones del objeto, pero si logro determinar cuánto volumen subió del agua, yo puedo saber qué es lo que sucede en el interior, que hablamos de la fuerza de empuje o la fuerza de flotación. Vamos a mirar un ejemplo. Un bloque de latón de 2 kilogramos se une a una cuerda y se sumerge en agua. Encuentre la fuerza de flotación y la tensión de la cuerda. Entonces tengo que tomar decisiones frente a estas ecuaciones. ¿Cuál de las tres me sirve? Todas las fuerzas se supone que están en equilibrio. En este momento el objeto se encuentra quieto y el agua se encuentra quieta. Y eso es importante saberlo porque por ahora nuestro problema está en equilibrio, está quieto. ¿Listo? ¿Qué es lo que sucede con el objeto? ¿Cuáles fuerzas experimenta? El objeto experimenta una fuerza de peso hacia abajo, hacia abajo. ¿Sí? Un peso hacia abajo. ¿Qué es lo que experimenta hacia arriba? Tengo la tensión, recordemos que cuando veíamos leyes de Newton, la tensión hacia arriba, que es una fuerza, y habría alguien más que le ayuda a la parte de arriba, que sería la fuerza de empuje, ¿sí? F sub B. Entonces, tengo 2 contra 1. ¿Qué es lo que va a suceder si tengo 2 fuerzas contra 1? Pues el objeto no se va a quedar en la mitad del agua. El objeto se va a elevar a la superficie. Que eso es lo que nos ocurre cuando podemos alzar al gordito en la piscina. Entonces, tenemos las sumas en el eje Y. En el eje Y tendríamos la suma de la fuerza de empuje más la tensión que van hacia arriba. Irían en contra del peso que sería la masa por la gravedad. Recordemos que F sub B es la presión del sistema por la densidad del sistema por la gravedad por el volumen desplazado. Tendríamos lo siguiente. Como me están pidiendo, encuentre la fuerza de flotación, ¿sí? O la fuerza de empuje, que nosotros le llamamos F sub P. Bueno, entonces la densidad de un cuerpo, de un sistema, es la masa sobre el volumen. Entonces la masa viene siendo 2 kilogramos, según lo que dice ahí, un bloque de latón de 2 kilogramos. La densidad, el volumen, es lo que tenemos que hallar. ¿Cuánto se desplaza? Entonces lo despejo, me queda la masa por la densidad. Como la densidad es del latón, es de 8.700 kilogramos sobre metro cúbico, según nuestra tabla, y tendríamos que el volumen, la fuerza de flotación o el volumen de desplazamiento es de 2.30 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el volumen. Ahora la fuerza. La fuerza viene dada por la gravedad, la densidad y ese volumen desplazado. Ya no supimos cuánto era el volumen desplazado. La gravedad se supone que está en agua, según lo que dice el ejercicio, y la gravedad es la misma. O sea que tendríamos una fuerza de flotación o una fuerza de empuje de 2.25 newtons. Ahora, con el mismo ejercicio, lo que vamos a encontrar es la tensión de la cuerda. Recordemos nuestro diagrama de fuerzas, ya tenemos la fuerza de empuje que va hacia arriba, más la tensión que iría hacia arriba, menos el peso que iría hacia abajo. Entonces, ¿cómo lo reescribimos? Fuerza de empuje más la tensión igual a lo que tenemos en contraposición, que sería el peso, masa por gravedad. Como me piden la tensión, despejo. Fuerza de flotación o empuje, está sumando, pasaría a restar. Reemplazo 2 kilogramos, 9.8 menos 2.25 newtons. Eso nos da 17.3 newtons. A eso se le llama el peso aparente del sistema o la tensión que se recibe en el interior del agua. Entonces yo lo podría hacer con tensión o yo lo podría hacer con esa percepción de peso diferente del gordo. Entonces yo, por ejemplo, quiero saber por qué carajos cuando yo levanto al gordo en la piscina no siento el mismo peso que si lo hago afuera. Y es porque existe un peso aparente. ¿Quién me está ayudando? La fuerza de empuje es la que me está ayudando a levantarlo.
A eso se le llama un peso aparente o una sensibilidad de peso diferente. Objetos que flotan. Cuando un objeto flota, al ser sumergido, se tienen que equilibrar las fuerzas. Entonces, lo que les decíamos, peso hacia abajo, fuerza de flotación hacia arriba. Fuerza de flotación, peso, yo podría equipararlos. Esa sensación que uno tiene en la piscina de no percibir la gravedad se da gracias a esta relación. Tenemos la fuerza generada en la piscina, densidad gravedad por volumen y tenemos la masa por gravedad al otro lado. Si yo las igualo, se me va gravedad con gravedad y precisamente esa es la explicación matemática del por qué cuando yo ingreso a la piscina no siento que estuviese en la Tierra. La gravedad es diferente, no hay una percepción de gravedad. Entonces, bajo ese principio, sabemos que los objetos pueden flotar. ¿De qué depende? De la densidad de la superficie en la que yo esté, del volumen desplazado al momento de yo ingresar, la presión que estoy sintiendo al momento, o sea, no es lo mismo estar en la superficie que estar en la mitad o que estar en el fondo, y el volumen del lugar en donde yo me encuentre. Bajo esa misma relación, pues volveríamos a hablar un poco de la gravedad específica. Y hasta ahí llegamos el día de hoy. La idea es continuar la próxima semana. Feliz día.